formando también puedan formarse en América Latina, porque es necesario. Nosotros seguimos al pie de la letra unos protocolos que no invitan a que nos den alternativas de solución. Esos protocolos en muchos casos no funcionan. Italia, por ejemplo, fue el país que aquí en Europa comenzó a realizar sus propios protocolos de autopsia y a partir de ahí comenzaron a investigar que las muertes no eran tal como la OMS había mencionado. Así que lamentablemente la OMS se está viniendo con una actitud poco creíble, ¿no? Y ya eso hace que pierda objetividad y seriedad porque no invita a investigadores privados, independientes, que puedan aportar en salvar vidas, que eso es lo importante, es salvar vidas, ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones que se están realizando, ¿no? Entonces uno tiene familia, tienes, digamos, gente a tu alrededor que está sufriendo porque no tienes alternativa de poder curarte. En Perú, imagínate que el costo hasta hace unas semanas atrás para poder hospitalizarte era prácticamente, era carísimo. Te venden hasta el oxígeno. Entonces ya se vuelve mercantil el tema del salvar vidas. Ya no ves a al otro humano como un humano, sino le ves con ojos de dinero. Entonces ya pierdes la objetividad. Y no debería de ser así, sino que debería de ser visto desde un punto de vista más ético, más humano, ¿no? Oye, veamos cómo ayudamos a que todos podamos encontrar soluciones asequibles, fáciles, que puedan, digamos, ayudarnos a no destruir las familias y salvar las vidas, que es lo importante, ¿no? Hay ahorita también un estudio Creo sobre el tema. que hay mucho que todavía conversar, abrir espacios de conversación Sí. y poder poner en balancear y evaluar estas distintas miradas sobre la situación. Y bueno, ya estamos en nuestra hora de partida, así que... Sí, interesante el tema, pero nos llama la reflexión, ¿no? Yo creo que ahí los que formamos parte de colectivos debemos apuntar en que no solamente guiarnos por un solo protocolo, sino también ver las otras formas, de que sobre todo todos apuntemos al tema del salvar vidas. Yo creo que ahí ya uno comienza a desglosar qué alternativas de es solución un hay. cuento que yo creo que es de donde deberíamos partir. Vi por ahí que estaba, como te decía, Oliverio. Veamos, aprovechemos de saludar a los que ya están llegando, porque ya estamos Sí. en la hora. Hola, Oliverio, ¿cómo estás? hola, buenas. Hola, Alex. Hola, Carmen. Hola, Cristian. Buenas tardes a Hola. todos, buenas tardes, Cristian, Oliverio, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Ay, hola. voy a... Hola. Ya estamos. Carmen, iniciamos dar las Sí, palabras yo creo que nos ayudas, Carmen, como siempre, sí, por favor. sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un grato placer compartir este espacio tan importante para poder tocar un tema relevante, que es la cultura de seguridad, justamente en tiempos de COVID, ¿no? Que es el espacio en el cual ahora nos congrega a todos. Así que tuvimos un primer escenario en el cual ya habíamos reunido un buen grupo de personas para poder ser absueltas, por lo cual se generó este segundo espacio que viene a dar una continuidad de lo que nosotros desarrollamos en la primera versión. Así que vamos a contar nuevamente con Cristian Moraga, quien es representante para Latinoamérica de ICSI. ICSI es el Instituto
para la cultura de seguridad industrial con sede en Francia, un importante organismo sin fines de lucro que busca a todos sus asociados, miembros asociados, encontrar los mejores mecanismos para proveer espacios de cultura de seguridad, ¿no? También estamos con Alejandro Morales, que justamente hace unos momentos estuve conversando con él. Hola Alejandro, hola Cristian. Así que Hola. Alejandro es médico ocupacional, médico especialista, perdón, en medicina del trabajo, y ha sido anteriormente gerente de salud ocupacional de la Mutual de Seguridad en Chile. También tengo a Oliverio, quien va a moderar este espacio. Él es el actual presidente del capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, un importante gremio que agrupa a distintos especialistas de relevancia importante en nuestro país, en Perú. Y bueno, mi persona que viene a ser la presidenta de esta asociación es la Asociación Peruana de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien me complace poderlos presentar. Así que yo te doy la bienvenida, Oliverio, para que tú ya puedas manejar el espacio. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Cristian, de nuevo por compartir, igual Alejandro, por compartir este conversatorio como segunda parte, ¿no?, sobre nuestra cultura de seguridad en tiempos de COVID. Como sabemos, todavía no nos hemos sacado de encima, diríamos, esta pandemia. Los países de Latinoamérica, donde creo que la pandemia está arraigada por su naturaleza misma, ¿no?, de países con sus características propias que tenemos como países de América Latina. Vemos que el COVID ha venido un poquito, diríamos, para quedarse. Sin embargo, diríamos que estos eventos nos permiten compartir experiencias, conocimientos que podamos trasladarlo a nuestros lugares de trabajo, a nuestra sociedad, a la familia con la que vivimos y todos nuestros compañeros con la que en verdad están sufriendo, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, lo más interesante, de que en verdad que hoy la tecnología nos permite estar comunicados, rápidamente transferir experiencias, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso. Y como hemos estado hablando de la cultura de seguridad, ¿no?, y la seguridad está muy relacionada con la salud, ¿no?, porque la salud es la base, diríamos, para que sea una buena seguridad. Entonces, la cultura, que es el tema de hoy, como sabemos, son de las organizaciones, son de las personas, y no basta tener buenos equipos, no basta tener buenas máquinas, si en verdad las organizaciones y las personas no adoptan una cultura preventiva en seguridad. Y por supuesto, una cultura basada en actitudes, basada en valores, ¿no?, basada en sistemas. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, yo diría, trasladar a la sociedad, ¿no? Diríamos que las industrias como la minera y de repente otras más toman la delantera en los diferentes procesos o sistemas que conforman parte de la cultura de seguridad. Y eso creo que es nuestra obligación, trasladarlo, como digo, a la sociedad, a la familia, que en verdad tienen muy poco acceso a lo que nosotros conocemos. Entonces, yo diría, hoy va a ser una bonita tarde de nuevo para compartir con Cristian y Alex este tema hoy vigente, diríamos. Justo Carmen hablaba unos minutos antes, por ejemplo, sobre el tema de la mascarilla, que nosotros, pues, en minería subterránea, por ejemplo, los que venimos de la industria minera, sabemos que un ratito, por favor. Los que venimos de la industria minera subterránea, diríamos igual superficial, sabemos que el respirador es un elemento importante o es un elemento sin el cual no podemos ingresar a las operaciones mineras. Entonces yo creo que en esto tenemos muchísima experiencia, ¿no? Yo creo que aquí respecto a esos elementos, yo diría, pues de repente le podemos dedicar un poquito de tiempo, porque hablaba Carmen que en España, por ejemplo, con una temperatura de 32 grados, hay mucha gente que no la usa, por supuesto, que en verdad
que es fastidioso usarlo. Yo digo que es importante encontrar el óptimo uso de estos elementos. Yo creo que estos 4 meses que hemos estado de pandemia, hemos aprendido, yo diría, hemos aprendido y las personas y la sociedad en general se ha visto obligada a usarla. Pero yo creo que aquí falta también mucho por trasladar y yo diría compartir conocimientos, compartir experiencias. Yo, por ejemplo, no me voy mucho por la sofisticación del tapaboca o respirador o mascarilla o barbijo, como lo podamos llamar, sino yo creo que deberíamos tener suficiente un elemento simple, pero hay que trabajar con los médicos, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos virus? Que si en verdad, ¿qué tipo de protección necesitamos, por ejemplo? ¿Qué tipo, cuál es el más apropiado? ¿Es el N95 o ya han aparecido otras cosas más? Pero yo no creo que tengamos que recurrir tanto a la sofisticación, sino que creo que acá se conjuga una parte técnica con la parte de higiene, yo diría, que a veces no lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hoy vamos a tener ahí a frente a Cristian, en verdad, dándonos su conocimiento, su experiencia, igual a Alex, en este tema tan importante que hoy la sociedad necesita. Yo creo que sin seguridad, sin salud, va a ser mucho más difícil de llevar una vida duradera y también de evitar, yo diría, muchas muertes. Como sabes, en el Perú estamos, creo que más de 11.500 muertes por este tema de la pandemia, ¿no? Y seguro que van a haber más muertes, pero también, como decía algunos colegas, ya sabemos cómo tratarlo, cómo prevenir, pero no lo hemos compartido. Muy bien, con esta introducción entonces damos pase. Básicamente esta segunda parte, como de acuerdo al programa, van a ser sobre todo para responder preguntas que no lo hemos respondido en la primera sesión. Entonces, yo diría que le damos parte a Cristian para que nos haga un resumen, ¿no? Un resumen de la jornada anterior. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Oliverio. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos los que nos acompañan hoy día en este webinar. Sin duda que es una tremenda oportunidad poder compartir experiencias, el aprender entre todos cuáles son las mejores formas de enfrentar la pandemia, cómo podemos volver a un proceso de trabajo en el que podamos seguir agregando valor a la sociedad y al mismo tiempo no poner en riesgo a nosotros y a quienes puedan convivir con nosotros tanto en el trabajo como en el hogar. Quería solo un breve contexto. La jornada anterior, que fue hace unos 2 semanas atrás, tuvimos una altísima participación y después revisamos todo el contenido del chat. Nos pareció muy interesante los aportes y las preguntas que aparecieron y nos demoramos 5 minutos en ponernos de acuerdo entre todos en la necesidad y la conveniencia de repetir una segunda jornada, donde voy a hacer un breve resumen de la anterior, solo para recordar algunos conceptos y después poder retomar esa conversación que no pudimos profundizar. Voy a compartir pantalla y voy a hacer una breve presentación que resume la jornada anterior. Cuando hablamos de cultura de seguridad parece necesario, dado que es un concepto muy amplio y que muchas veces se entiende de distintas maneras, expresar alguna definición sobre la cual nos podamos poner de acuerdo. Existen múltiples definiciones de cultura de seguridad. En el ICSI, en el Instituto de Cultura de Seguridad Industrial, trabajamos con esta definición. Entendemos que la cultura de seguridad es lo que las personas creen, lo que las personas hacen. Esto está determinado por los valores, lo que las personas hacen, su comportamiento está determinado por sus valores y por sus creencias. De alguna manera la cultura de seguridad es la forma en que yo pienso y hago las cosas. ¿Quiénes? Todas las personas dentro de la organización. En nuestra definición, la cultura de seguridad es un elemento compartido entre los niveles directivos y también los niveles más operativos, todos los trabajadores, independiente del área, y el nivel que ocupen en la organización. Otro concepto que me parece fundamental es que la cultura de seguridad supone trabajar en paralelo 3 ejes. Los elementos propios de la seguridad industrial clásica o de los elementos técnicos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de las instalaciones, tener equipos sobre los cuales podamos confiar y en general
toda la tecnología ha ido avanzando, llevamos más de 100 años desde la revolución industrial y cada vez más los equipos son confiables. Junto con eso, tenemos que trabajar la seguridad de nuestros procesos, todo lo que son los sistemas de gestión de la seguridad, estar permanentemente asegurándonos de que tenemos una forma de trabajar que promueve la mejora continua en materia de seguridad, en materia de calidad, en materia finalmente de excelencia operacional, y en paralelo, junto con los elementos técnicos, los sistemas de gestión, trabajar sobre los factores humanos y organizativos. ¿Qué queremos decir con esto? Entender cuáles son las características del ser humano y cómo estas características pueden potenciarse en materia de seguridad, pero también cómo estas características pueden generar ciertas debilidades en las cuales debemos poner atención. No es lo mismo una persona trabajando a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana. No es lo mismo una persona trabajando en actividades de alto nivel de concentración que en actividades que son más bien rutinarias. Y también ver y explorar cómo la cultura de la organización, lo que son las creencias generales de la organización, afectan todos los procesos en materia de seguridad y salud del trabajo. Analizando lo que es cultura de seguridad junto con los distintos miembros del ICSI, hemos podido condensar de alguna manera lo que son las constantes vitales o las principales características de aquellas organizaciones que tienen los mejores niveles en materia de seguridad. Voy a solo nombrar algunos que aquí aparecen en este tercer dibujo, todos los elementos, pero un elemento clave en materia de cultura de seguridad es cómo se maneja la información. ¿Cuánta información tengo en materia de seguridad? ¿Cuáles son mis fuentes de información? ¿Qué información entrego a los trabajadores? ¿Y qué vías tengo para recoger información por parte de los trabajadores? Una organización que aprende, una organización que es capaz de cambiar lo que hace en función de su aprendizaje y de la información que va recolectando en materia de seguridad, una organización justa, donde existe claridad en dónde está la línea roja, qué es lo que se puede hacer en materia de seguridad y qué es lo que no se puede hacer. Y esta línea roja, cuando se traspasa, existe claridad, independiente de quién sea, cuáles son las sanciones en alguna escala. Para tener una organización justa tenemos que trabajar mucho la participación, tenemos que trabajar mucho la confianza dentro de la organización, y aquí el liderazgo juega un rol fundamental. De alguna manera el líder es el que pone la música en la organización, y es el que va transmitiendo la asignación de recursos, la coherencia y las prioridades que tiene la seguridad, en este caso, la incorporación de los elementos asociados a prevenir el COVID en este nuevo retorno al trabajo que estamos teniendo de distinta manera en distintos lugares del mundo. Conciencia compartida de cuáles son los riesgos. Una organización madura en materia de cultura de seguridad tiene claridad de cuáles son los principales riesgos y, bueno, trabajo también con los contratistas y un buen equilibrio entre los procedimientos y la autonomía que tiene cada trabajador en base a su conocimiento. ¿Cómo podemos intervenir la cultura de seguridad? ¿Qué podemos hacer? Hay múltiples formas de trabajar en materia de cultura de seguridad. Podemos trabajar sobre los individuos, en la capacitación, listas de verificación, observación, y también en la situación de trabajo. ¿Cuál es el estado de los equipamientos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la calidad y la característica de los procedimientos? Podemos trabajar también con los equipos. ¿Cuál es el clima laboral? No es lo mismo una organización con un buen clima laboral que una organización con un mal clima laboral en materia de seguridad. Cómo podemos promover vigilancia compartida, y finalmente, cuáles son los temas propios de la empresa, el liderazgo, la importancia de dar un buen ejemplo, y qué tipo de decisiones se están tomando. En este contexto conceptual de cultura de seguridad, conversamos también en la jornada anterior de qué significa avanzar en cultura de seguridad en tiempos de COVID. Y especialmente lo de la... ¿me escuchan? ¿Se escucha bien o no? Sí, Cristian, se escucha. Ya. Sí, se escucha bien. Se activó el micrófono. Entonces, tuve dudas sobre mi internet. Bueno, cuando conversábamos, Alex presentó esta lámina como el COVID versus la seguridad y salud en el trabajo. Y una de las conclusiones que yo obtuve después de la jornada anterior es que no es un versus. Es el COVID y la seguridad y salud en el trabajo. Es dentro de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una enfermedad que es nueva, sobre la cual estamos aprendiendo. Teníamos una pequeña conversación antes de partir la jornada. Bueno, vamos al conocimiento que hoy día tiene la humanidad. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que todos debemos cumplir? Y también, cada vez aparece más documentación a nivel global
de recomendaciones, tanto a nivel país como a nivel internacional, de qué deben hacer las empresas para poder avanzar en un retorno seguro a sus actividades y a sus operaciones normales. Y en esto el rol del liderazgo parece ser un tema fundamental, es un tema muy recurrente en todos los foros, y el líder tiene que considerar en este plan de retorno cuáles son las condiciones físicas de trabajo, qué hay que cambiar en la forma en que se disponen los puestos de trabajo, los equipos, las personas, tener muy presentes los aspectos médicos para realmente proteger la salud de las personas, considerar también lo que son los elementos de salud mental. Estamos todos con una carga de estrés, con una carga de ansiedad propia de una serie de incertidumbres que estamos enfrentando tanto en lo laboral como en nuestros hogares, que ponen en riesgo nuestra vida y que también ponen en riesgo nuestro trabajo y la proyección que tenemos hacia adelante. Trabajar sobre las condiciones administrativas, flexibilidad, permisos, cambios en los turnos, mucha comunicación. Una estrategia, y podemos profundizar después, es entregar información confiable y estar atento a los distintos elementos externos y cómo avanza la pandemia. Algunas preguntas que salieron en el chat para compartir con ustedes: cómo las empresas están trabajando esto, los cambios de los turnos de trabajo, estar atentos a los impactos psicosociales tanto en el trabajo como en el teletrabajo, ¿ya? ¿Qué cambios debemos implementar en las áreas de seguridad y de prevención en las empresas? ¿Cuál es la importancia de tener un plan de prevención que incorpore los elementos asociados al coronavirus? Todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas digitales, incorporar más tecnología en los equipos de trabajo como una forma de responder también a esta nueva realidad, incorporar los elementos de diversidad, no olvidar que somos todos distintos y tenemos que incorporarlos a todos en este nuevo plan de prevención, generar cambios culturales. De nuevo, frente a una situación distinta, vamos a tener que movilizarnos de manera distinta con una nueva cultura de seguridad en el trabajo y en el hogar, el rol del liderazgo, cómo incorporar la prevención del COVID sin perder el foco en la prevención de los grandes accidentes y cómo ir generando confianza en este retorno al trabajo. Son preguntas muy interesantes, esto fue lo que nos motivó a tener esta segunda jornada, así que agradecemos todos los comentarios, aquí buscamos hacer un resumen, agradecer el entusiasmo, la participación de la jornada anterior, que fue muy relevante para que tuviésemos el convencimiento de hacer esta segunda actividad, y invitarlos a todos a que en esta actividad podamos compartir las experiencias de quienes están con nosotros sobre esta importante materia. Oliverio. Oliverio, estás con el micrófono apagado. No sé si alguien tiene, mientras tanto. Sí. No, ya, ahora sí. Lo que pasa que... Listo. Bien, Cristian, por el resumen que nos has hecho sobre la primera parte. Como se dijo, bueno, sobre esto han habido muchas preguntas y las cuales se han plasmado. Entonces vamos a empezar por atender la primera pregunta. Bueno, el público, nuestros clientes se preguntaban, decían, en materia de riesgos psicosociales, ¿qué herramientas debemos entregar a los trabajadores en el regreso a sus actividades? ¿Y qué apoyo dar a quienes se mantengan en el teletrabajo? Carmen, empezamos a ver por tus comentarios, ¿no? Tus aportes sobre esta pregunta de nuestros oyentes que participaron y hoy también nos están siguiendo. Ya. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. El tema del riesgo psicosocial es sumamente importante, dado que esta crisis del coronavirus nos ha generado un impacto, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino desde el punto de vista de la integración con la familia. Muchas de las familias no están juntas. En la situación de la industria laboral minera, los riesgos son mayores porque la actividad en sí genera cierta distancia, cierto, digamos, quiebre
con lo que los que trabajan en la actividad se separan de la familia. Obviamente que todo esto es nuevo para nosotros tenemos que aprender a reorganizar, en primer lugar, nuestro tiempo, aprender a asimilar esta nueva forma de trabajo, aprender y juntamente con un equipo multidisciplinario en la organización, aprender a llevar estos temas de la parte psicológica dentro del ambiente laboral, que la cultura de la organización no solo incorpore el modelo de la seguridad y la salud, sino también los factores que están, digamos, dentro de la parte psicológica del trabajador, porque esto obviamente afecta. Así que los planes que podrían trabajar son diversos, entre ellos podríamos desarrollar técnicas que le permitan al trabajador el generar espacios de conversación para poder generar una especie de catarsis, el que la organización genere capacitaciones que les permitan a las personas poder abordar los problemas que si tú no los sabes afrontar pueden generar un riesgo mayor en el ámbito laboral, que podamos tener espacios en los cuales se permita una mayor cercanía también con la familia, porque como les mencioné, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, la actividad minera nos permite estar 15 días en el ámbito laboral y otros 15 días en casa, pero se han tenido que generar un tema mejor, un mayor control, por lo cual los trabajadores ahora están mayor tiempo en el espacio laboral que no les permite quizás estar junto a su familia, obviamente porque, bueno, el COVID es contagioso, que hay que tener una distancia relativa. Entonces, todos estos temas que antes nosotros teníamos como cercanos, que nos permitían a nosotros tener ese vínculo humano, de pronto se nos ha cortado. Entonces hay que, como les mencioné, dentro de este equipo multidisciplinario considerar a un psicólogo que pueda abordar los temas y que abordar los temas prioritarios que se estén presentando a los trabajadores. Una encuesta, por ejemplo, puede ser un primer insumo para poder ayudar a que conozcamos la realidad de lo que le sucede a la gente dentro de nuestras organizaciones. Otra herramienta, aparte de la encuesta, son las conversaciones, las reuniones, el poder mejorar la capacidad del estrés frente a esta situación. Acordémonos que estos riesgos psicológicos, los psicosociales, son riesgos que normalmente no lo vemos, pero sí se sienten, sí se manifiestan, sí lo podemos nosotros ver a través del comportamiento a la persona cuando sufre algún incidente. Entonces, a todo lo que teníamos antes de control hay que sumarle ahora estos temas que son importantes, considerando también el espacio que tenemos que pensar que el trabajador se le suma toda la carga de la familia, ¿no? Hay que ver, imagínate toda esa carga emocional que carga consigo para ver que también su familia no esté contagiada. Y velar por esa seguridad, ¿no? Entonces son diversos atributos que nosotros vamos a tener que incorporar considerando fundamentalmente establecer una relación con nuestros trabajadores para que ellos nos puedan conversar, podamos encuestarlos, podamos monitorear esta relación emocional, psicológica y comportamental que puedan ellos estar pasando en sus organizaciones. Con respecto a lo que es el teletrabajo, yo les comento que hay, sobre todo en la experiencia que nosotros aquí pasamos, es enorme con respecto a que al principio pues tenemos que aprender a reorganizar un nuevo modelo de trabajo que para todos no ha sido fácil, porque en el ambiente que uno comienza a aplicar esta alternativa es en el hogar. Y en el hogar no es solo que uno esté aplicando el teletrabajo, sino también tienes quizás a la esposa o al esposo que también está haciendo lo mismo. Y también tienes a tus hijos que también están no teletrabajando, pero sí teleeducándose. Entonces hay todo un cúmulo de situaciones nuevas que si no son bien manejadas nos producen mayor riesgo como conflictos. Y que estos conflictos
tienen que poderse sobrellevar a través de una buena comunicación, de una buena gestión de la comunicación, para saber controlar cómo podemos nosotros interactuar sin que esto nos afecte, ¿no? Se supone que son nuevos comportamientos que nosotros estamos readaptándonos a esta nueva situación y que produce, digamos, conflictos, porque no todos estamos acostumbrados a vivir las 24 horas del día con las mismas personas, a pesar de que es nuestra familia, porque muchas veces en nuestro día a día anterior salíamos, teníamos vida que no solamente era el hogar, sino otras actividades más, y que ahora esto se ha venido de un momento a otro trastocado, por lo cual siempre debe de haber alguien en el hogar que lidere un mecanismo de respuesta. Quizás es la persona que tiene el mayor conocimiento y puede ayudarlos a sobrellevar estas etapas, que se van a generar conflictos, van a generar estrés, vamos a aprender nuevas formas de trabajar, esto es desde el punto de vista del teletrabajo enfocado dentro del hogar, que también si lo enfoco dentro del aspecto laboral, imagínate la carga de trabajo que se nos genera. Incluso yo he tenido que pasar esta situación, por lo que se me acumulaba mucho el aspecto laboral en mi día. Entonces para mí mi día no era suficiente, porque yo tenía que estar atendiendo las labores del hogar y también atendiendo las labores que demandaban la actividad laboral. Entonces eso trastoca, eso genera cierto, digamos, conflicto inclusive interno, y que uno tiene que tener orientaciones que en las empresas se tiene que trabajar para poder brindar una mejor gestión de nuestro tiempo. La nueva forma de trabajar en el hogar, cómo poder generar armonía, disminución de conflictividad, porque ver a tu pareja todos los días, en algunos casos, muchas veces es conflictivo, porque como les mencioné, no solemos estar todo el día con la persona ahí, o los mismos problemas que nuestros hijos nos pueden traer, ¿no? Entonces todo eso es un cúmulo de experiencias nuevas que, si nosotros no lo enfocamos de la mejor manera, pensando estratégicamente en las organizaciones, que tenemos gente que está pasando un sinfín de actividades en sus casas o en su mismo puesto de trabajo, que ahora va a tener que ser reacomodado a una nueva forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el COVID es sumamente contagioso, entonces tienes que estar, digamos, con un metraje de distancia importante, por lo cual no te puedo abrazar, no te puedo dar un saludo, un apretón de manos, no te puedo felicitar, no te puedo reforzar. Entonces, todas estas cosas tenemos que aprender a reaprender, a reestructurar, al volverlo cálido, porque de un momento a otro se nos corta, ¿no? De un momento a otro perdemos. Carmen, ¿Sí? te propongo que dejemos hasta ahí la reflexión, porque ya nos queda solo media hora, y Perfecto. dejemos la instancia, si te parece, Cristian, de ofrecer la palabra a los participantes para que ellos nos cuenten cómo han vivido ellos esta pregunta de las herramientas para el regreso a las actividades laborales y el apoyo necesario para el teletrabajo. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo, yo... Sí, exacto. Sí, no, Cristian, sigue. Sí, dejaría hecha la pregunta si alguien quiere compartir con nosotros justamente cuáles son las estrategias psicosociales que han visto en sus organizaciones o en otras organizaciones que le parezcan buenas prácticas, y en general cómo están integrando los programas de retorno al trabajo considerando este nuevo riesgo. Si alguien puede compartir su experiencia, por favor. Buenos días desde Perú. Desde Perú, Alejandro Villacorta. No sé si me estáis escuchando. Sí, bien, Alejandro, bien. Muy contento de verlos. Y bueno, les comparto rápidamente la experiencia. En nuestra organización, yo trabajo para TechSoup. El instituto se comunicó con nosotros
es decir, nos enviaba pues fichas de recomendaciones psicológicas, fichas, mantenía un enlace, tenemos un workspace con un Facebook, pero solo de la organización, y ha mantenido el enlace. También, obviamente, nuestras clases pasaron a ser pues videoconferencias, como lo son hasta ahora, y creo que lo han sabido sobrellevar, porque también nos capacitaron, porque pues, teníamos que reentrenarnos en el Zoom, teníamos que reentrenarnos en el Web Syscom, teníamos que reentrenarnos en varias herramientas que como docentes no usábamos de común, ¿no? Como docentes no usábamos de común, y eso nos facilitó en alguna forma adaptarnos a la nueva realidad del teletrabajo. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias por la... ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Bien. Sí, Michael. sí, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por las presentaciones y por las reflexiones. Quería mencionar, relacionado al tema de la reactivación de muchos proyectos en minería, que están habiendo algunos inconvenientes en cuanto a los gases que se han acumulado por bastantes meses y que no hay una buena ventilación o una buena aireación, y que está habiendo productos de envenenamiento ahí por falta de oxígeno. Y lo otro es el tema del sostenimiento también, porque justo la pandemia nos ha cogido en una etapa de lluvia, y esa lluvia ha debilitado seguramente las estructuras que ha habido, los sostenimientos, ¿no? Y quisiera un poco ahí en estos puntos y otros seguro más importantes que vamos a ir viendo producto de la reactivación, cómo podríamos afrontarlos, ¿no? Para que nuestros trabajadores no tengan mayores implicancias físicas, bueno, y también mentales, ¿no? Como bien lo ha expuesto la panelista. Muchas gracias. Yo quisiera, Cristian, primero agradecer la pregunta de Michael. Yo creo que es un punto importante y crítico. Una de las recomendaciones para el retorno es el plan de actividades previa al reintegro de las personas, y esas tienen que ver con la revisión tanto de la seguridad como de la integridad física de las instalaciones, sean estas instalaciones mineras o instalaciones físicas de producción o incluso de oficina. Y ahí entra el ámbito de lo que decía Michael, de revisar cómo está el funcionamiento de aspectos críticos, en el caso de la minería, la estructura, la higiene ocupacional respecto de acumulación de gases, y en los casos de las oficinas, cómo está los problemas de ventilación, los problemas de climatización, de distanciamiento social, reestructuración de espacios de trabajo. Por lo tanto, yo creo que la recomendación general para el grupo, tanto en los temas psicosociales como en los temas de integridad de las instalaciones, es definir un equipo de trabajo que haga este chequeo previo al reintegro de las personas. Bueno, gracias, Alex. Yo creo que con lo que sean las dos preguntas y las respuestas y los comentarios que se ha dado, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dicen, respecto a la cultura de seguridad, ¿cómo se puede avanzar considerando este nuevo riesgo que significa el COVID-19? ¿Y cuál debería ser el rol de los líderes en el retorno del trabajo? Bueno, como ya hemos visto, yo creo que sobre la segunda parte ya justo lo acaba de comentar Alejandro, pero bueno, damos paso a ver a Carmen y a Cristian, a ver si nos pueden, y el mismo Alex, a ver si nos pueden comentar respecto a esta pregunta que nos hacen nuestro público, nuestros oyentes.
Carmen, ¿quieres partir tú una breve respuesta y después Alejandro y yo? ¿Te parece? Estás con el micrófono apagado. Estás con el micrófono apagado, Carmen. Yo No te creo va a que escuchar. mejor, sí, yo creo que como hace un momento me estuve conversando con ustedes, yo prefiero darle las postas a ustedes dos, que son los que conocen más el tema sobre cultura de seguridad. Así que, Bien, Cristian. muchas gracias. Alejandro. Sí, yo quiero proponerles una interpretación de algo que leí hace poco y que me parece que resume lo que viene hacia futuro. Cuando la gente habla de la nueva normalidad, yo escuché a alguien plantear, en realidad lo que volveremos va a ser el CO3, y CO3 significa convivir con covirus. No creo que vaya a haber una normalidad. Lo que va a haber es una convivencia con un virus que llegó para quedarse, con el cual ya en Europa las distintas autoridades están hablando no de primera y segunda ola, sino que de una primera ola que todavía no pasa y que nosotros como sociedad no tenemos una experiencia previa en nuestra vida de algo similar, de un riesgo similar a esto, y por lo tanto los grandes desafíos en términos de liderazgo están más bien desde el liderazgo adaptativo. Y ese liderazgo adaptativo, a diferencia del liderazgo autoritario, no tiene todas las respuestas. Y es más, tiene que ser capaz de soportar la frustración de las personas ante esta ausencia de respuestas. La gente, nosotros como seres humanos, lo que queremos son certezas, lo que queremos es poder tener un punto de anclaje, y esta crisis nos ha mostrado que eso no es así, que tenemos que ir construyendo entre todos, y eso abre los espacios de participación como un elemento necesario para poder construir nuevas respuestas. Y las comunicaciones como el eje central de esa construcción. Y así se va construyendo entonces las características de este liderazgo adaptativo aplicables a la sociedad, aplicables a la familia y aplicables a los lugares de trabajo. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer como especialistas en seguridad y salud en el trabajo es hacer que nuestras herramientas, las que hemos usado siempre, poder evaluar cuáles de ellas nos sirven en esta nueva situación y cuáles ya no son útiles, y por lo tanto necesitamos explorar nuevas soluciones. Lo fundamental, creo yo, es tener presente que en tiempos de incertidumbre necesitamos construir en conjunto, y eso requiere confianza, requiere comunicación y requiere liderazgos que estén dispuestos a abrir los espacios de participación y a la vez a frustrar expectativas de aquellos que quieren soluciones rápidas y voladores de luces. Eso es difícil de hacer para un liderazgo, y es especialmente difícil de hacer para los liderazgos políticos. Y tenemos suficientes ejemplos en el mundo de las dos enfoques, desde los liderazgos autoritarios y voluntariosos que creen que basta con desafiar al virus sin usar mascarilla cuando hacen apariciones públicas, hasta liderazgos adaptativos con un espacio de participación, con un reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, como han sido los liderazgos que ha ejercido la presidenta de Nueva Zelanda, por ejemplo. Y entonces lo que yo veo que es el aporte de los líderes para este retorno al trabajo, es un liderazgo adaptativo, con espacios participativos, con reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos, con que no tenemos las respuestas y las tenemos que construir en conjunto. Excelente. Gracias, Alex. Por favor, Cristian, por favor, si nos puedes complementar lo comentado por Alex, por favor. Sí, creo que el líder, como en muchos aspectos de la organización, juega un rol clave.
En complemento a lo que planteaba Alex, me parece que es fundamental la coherencia. El estar en terreno, entender cómo en la práctica la empresa y sus procesos se pueden adecuar a este nuevo riesgo, el asignar recursos. Si decimos que nos parece importante la prevención del coronavirus, entonces debemos asignar recursos en función de la importancia que decimos que le estamos dando. Y cuando me refiero a asignar recursos, básicamente estoy pensando en asignarle tiempo. El tiempo es un recurso muy escaso, y cuánto tiempo dedicamos a trabajar sobre la prevención del COVID, y también a asignar recursos económicos con medidas específicas. Me parece que la coherencia en lo que digo y hago como líder es el punto fundamental de inicio para poder incorporar a todos los equipos, a todos los trabajadores en este plan nuevo de prevención que busca prevenir el COVID. La entrega de información también. Hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento también. Tenemos que salir a buscar información confiable, entregar información fundamentada respecto de por qué estamos haciendo ciertos cambios en la organización y en base a qué tipo de fundamentos científicos, lo que podamos tener a la mano, estamos tomando esas medidas preventivas de manera de que no parezca como un capricho o una medida sin fundamento, sino algo que realmente tiene algún sustento en materia de prevención. Creo que ahí hay dos elementos fundamentales sobre los cuales trabajar: la coherencia, estar en terreno, y entregar información y al mismo tiempo recoger información, saber qué está pasando, tener algún sistema de recolección de información sobre qué medidas funcionan, qué medidas no funcionan, si tenemos algún foco de contagio, ir a entender por qué se produjo ese foco de contagio, aprender de ello y reincorporarlo en una nueva versión del plan. Aquí llegó a través del chat, Oliverio, una persona, Yuvalena, me parece que está compartiendo una experiencia y a lo mejor podría abrir el micrófono y contarnos un poco más de eso. Perfecto, perfecto. A ver, creo que es Jorge Acosta por ahí. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Adelante, Jorge, adelante. Sí, muy interesante. Bueno, desde Perú recibo un cordial saludo, muy interesante con respecto a lo que están comentando ahorita. Otra cosa que también he podido observar dentro del mercado, si bien es cierto, las organizaciones están adecuando los estándares o los lineamientos o normativas que da el gobierno, las organizaciones también están yendo más allá de lo que te está solicitando el gobierno, pero el alcance que tiene que tener ahora y cómo se maneja el riesgo del tema de COVID es muy delicado. El alcance de la organización, hablo que inclusive puede ir más allá hasta alcanzar temas familiares, y sobre todo el abordaje de los comportamientos riesgosos que tienen que tener sobre las personas. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros de repente estoy atreviéndome a lanzarme a veces un comportamiento riesgoso, el no la cercanía, y vemos una incidencia, vemos cómo las personas o la organización o el líder tiene que abordar a las personas. Entonces, y incluye un enfoque de liderazgo más orientado también al comportamiento, a la transformación o al cambio de comportamiento que deben tener las personas, y sobre todo cómo las organizaciones también generan un contexto que permitan a las personas poder generar estos cambios. Nosotros en Perú tenemos unidades mineras en distintas partes que las costumbres propias de los lugares a veces son muy duras de poder cambiar, ¿no? Más que todo sería eso. Gracias. Gracias, Jorge. Bien, pasamos a nuestra tercera pregunta. Por favor, acá nos preguntan, ¿cuáles debieran ser el rol del profesional de prevención en riesgos? A ver, si podemos, Carmen, bueno, los que estamos participando, a ver, Carmen, Cristian, Alex, de repente también podríamos atender esta pregunta. A ver, Carmen, por favor, si nos ayudas ahí con tu comentario. Sí, claro que sí. Esta pregunta es fundamental, puesto que el especialista en prevención tiene que tener una visión estratégica, como nunca antes. Aquí estamos frente a un nuevo virus y que la organización tiene que considerar tener a un especialista que tenga esa visión sistémica, esa visión estratégica, de poder formar un equipo multidisciplinario para poder todos juntos
junto a la gerencia, ¿no? Que sobre todo son los que toman decisiones, sensibilizar y llevar a todos a un puerto seguro. El objetivo sobre todo es la prevención, nadie quiere perder vidas. Prevención es ir más allá de lo que nosotros podamos tener en el papel. Así que esa función estratégica implica no solamente que uno solo lidere, es un trabajo en conjunto y todos tienen que sumar. Un punto muy importante es los comportamientos, ¿no? El que lidera esta estrategia pues tiene que definir un buen modelo de gestión que incluya también la parte fuerte de todo, la parte comportamental, pero también que sume hacia la cultura, hacia esta nueva cultura de seguridad, donde van a haber nuevos enfoques alineados a todo lo que vendría a ser el post-COVID. Ese es mi aporte. Muy bien. Gracias, Carmen. Cristian, por favor, nos ayudas con esta pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, Oliverio. En mi opinión, hay muchos ojos puestos sobre el rol del profesional de seguridad y salud en el trabajo. Se están asignando nuevas tareas, nuevas responsabilidades. Creo que hay un desafío también de transformación en todos los profesionales de seguridad en cuanto a hacerse cargo de incorporar en el plan de prevención las nuevas medidas para este nuevo riesgo, sin soltar lo que son los riesgos tradicionales que cada empresa tiene en su propia operación. Tenemos que incorporar un nuevo elemento y al mismo tiempo mantener cuidado sobre el control de los otros riesgos que van a seguir estando presentes. Ya se colocaba como ejemplo en minería el riesgo en la acumulación de gases, el riesgo en algún tipo de derrumbe, y en fin, cada empresa tiene sus propios riesgos. Aquí tenemos que integrar. Y el otro proceso de transformación tiene que ver con el cambio que estamos viviendo como sociedad, cómo vamos a incorporar tecnologías en capacitación, tecnologías en monitoreo, y en una serie de otras tecnologías que están disponibles y que vamos a necesitar para seguir produciendo nuestros productos o nuestros servicios de manera segura frente a este nuevo riesgo. Creo que hay una tremenda oportunidad, un gran desafío y una tremenda responsabilidad también de compatibilizar el cuidado de la salud con una operación que pueda ser viable y darle continuidad a cada uno de los negocios en los que opera cada empresa. Gracias, Cristian. Alex, por favor, tú nos ayudas con tus comentarios sobre este punto, sobre esta pregunta, Alex, por favor. Sí, yo quisiera recoger un comentario que escuché de parte de algunos de los profesionales de prevención, en el sentido de que esta es la hora del experto en prevención de riesgos. Es el momento en el cual estos profesionales que habitualmente en la empresa se encuentran a veces con dificultades para poder implementar sus programas de gestión de riesgo, para conseguir los recursos, para poder hacerse oír. Este COVID les ha dado o nos ha dado a todos los profesionales en seguridad y salud en el trabajo un protagonismo que debemos aprovechar. Y debemos aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, dando difusión a aquellas herramientas y a aquellos enfoques que hemos venido practicando desde siempre con los riesgos en general. COVID es un riesgo particular, pero es un riesgo biológico que nuestros mapas de riesgo en distintos ámbitos ya los tenían considerados, ya estaba dentro de nuestro radar, y las herramientas, tanto las barreras de contención del riesgo o del peligro, para ser más preciso, y las barreras de recuperación o de mitigación que hemos usado frente a otro tipo de riesgo, también las podemos usar frente a COVID, y por lo tanto creo que el momento llama a que todos nosotros como profesionales de seguridad y salud en el trabajo pongamos a disposición de la empresa, de nuestros compañeros de trabajo, de los líderes de la empresa, nuestro conocimiento y nuestras herramientas, desde la humildad de contribuir, colaborar a la contención de esta pandemia desde nuestras herramientas
preventivas y de promoción de la salud. Gracias, Alex. Bien, acá también me ofrece dar algunos comentarios, ¿no? sobre esta pregunta. Yo diría, complementando un poco a lo que ha dicho Carmen, Cristian y Alex, sobre el nuevo rol del profesional de prevención de riesgo. Como ya lo han dicho ustedes, yo creo que además de fortalecer nuestra cultura de seguridad, ¿no? Necesitamos incluir en todos nuestros procesos, inclusive desde casa hasta cuando vayamos al trabajo, regresemos de nuevo del trabajo, este riesgo, como lo hemos hablado. Yo creo que ya lo conocemos un poco al riesgo que genera, a lo que genera, ¿no? O por qué es generado este riesgo. Sabemos que es, como decía, es un riesgo biológico, ¿no? Biológico, que es imperceptible, no sabemos en realidad quién la tiene. Finalmente lo que decimos es que todos vamos a estar en contacto con este virus, y lo que tenemos que hacer es que crear defensas, por ejemplo, defensas naturales o defensas inducidas, yo diría. Si podemos en cada país, por ejemplo acá en Perú, se dice que hay muchas plantas que ya han demostrado que pueden contrarrestar este virus, o si se dice, por ejemplo, que algunas medicinas pueden ayudarnos a que nuestro organismo sea inmune. Yo creo que todos estos conceptos el prevencionista tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque todos no tenemos el mismo nivel de conocimiento, todos no tenemos ese mismo nivel de acceso a la información. Hoy mucha gente se muere porque no conoce al riesgo. Entonces, mientras más conozcamos al riesgo, va a ser más fácil identificar, más fácil prevenirlo y controlarlo. Si no compartimos esta información, si no llevamos a los lugares de trabajo esta información, y si las organizaciones no implementan plataformas de información, como lo decía Cristian, tenemos que tener plataformas que nos permitan recoger la información y entregar información. Y que no dependamos mucho, yo diría, de los sistemas antiguos, que teníamos que pasar por una pizarra o por un letrero por ahí informándonos. Sino yo creo que la información la tenemos que poner hoy en forma virtual, de tal manera que cualquiera tenga esa información a la mano. Yo creo que entonces también el rol del profesional de prevención hoy ha cambiado también, diríamos. Ha cambiado, porque probablemente tenga que gestionar su responsabilidad desde la casa o de donde esté. Y eso se hace con información. Lo más probable es que las organizaciones tengan que invertir en plataformas de información, lo que permita, como digo, compartir, tanto como entregar y recibir información. Yo creo que en la próxima reunión podríamos compartir algunas experiencias exitosas que ya se han hecho y que ha costado varios cientos de miles de dólares, que creo que podríamos poner a disposición de las empresas y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Información en tiempo real. Creo que eso es lo que nos falta hoy día, que lo que también decía Cristian, que es la oportunidad que tenemos, ¿no? Yo diría, de desarrollar algunas capacidades que hasta ahora un poco que tal vez lo hemos tenido miedo. Por ejemplo, como este tema de las reuniones a través de los webinars. Antes, pues, necesitamos generalmente tener reuniones presenciales, necesitamos ir al lugar, no, necesitamos ir a los auditorios, hoy no. Entonces es una forma de adaptarnos rápidamente. Muy bien, yo creo que para ir cerrando esta sesión de hoy, por favor, nos piden que aquí hagamos, en verdad, que hagamos un cierre. Yo diría que resumamos estas dos sesiones, Cristian, Carmen, Alex, y de repente el público, si pudiera participar, bienvenido, porque en verdad que esto es muy valioso, porque, como digo, nos permite compartir experiencia, nos permite compartir información, nos permite compartir inclusive consejos, yo diría, consejos. Bien, entonces, a ver, no sé si empezamos por Carmen, por favor, para ir cerrando. Carmen, tenemos 5 minutos para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Claro que sí, Oliverio. Realmente este tema de cultura, de
seguridad, incorporarlo en nuestras organizaciones, nos va a permitir a todas ellas afrontar este nuevo reto que se nos presenta, considerando al especialista en prevención, el líder estratégico que convoque a un equipo multidisciplinario y junto a herramientas preventivas y tecnológicas puedan ayudar a disminuir los riesgos que se presenten. Tenemos que sacarle el lado positivo de esta situación, sumar esfuerzos todos, porque para poder lograr que una empresa produzca, todos tenemos que sumar, todos tenemos que apuntar hacia ese mismo objetivo, y sabemos pues que la construcción de una buena cultura de seguridad, sobre todo esta cultura que tanto necesitamos, se realiza con una adecuada intervención de personas que estén, que tengan estos valores, estos principios, y que en conjunto sumen para poder ayudar a que todos lleguen a ese puerto que les hablé. Apostemos por todo lo que tenemos a nuestro alrededor y reforcémonos y aprendamos de experiencias también que están realizando en otros países. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Alex, por favor. ¿Estás con el micrófono apagado? Hola, Alex. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, Alejandro? ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias. Gracias, Oliverio. Yo creo que yo resumiría nuestra jornada de hoy en una invitación a que todos quienes participaron en esta jornada acepten el desafío de transformarse en difusores de información. Se ha mencionado en las distintas opiniones que hemos escuchado la necesidad de hacer presente el uso de las herramientas preventivas que tenemos, del conocimiento que hemos ido generando en relación a la prevención del COVID. Y creo que nosotros, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, somos los llamados a difundir esta información en nuestra familia, en nuestra comunidad, en los lugares de trabajo, de manera de que más gente sepa cómo hacer frente a los desafíos que nos plantea la pandemia. Es el momento de transformarnos en instrumentos de cambio, tanto de las costumbres, los hábitos, las conductas de las personas, y creo que nosotros tenemos las herramientas como para poder colaborar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias. Cristian, por favor. Yo quiero en primer lugar agradecer la invitación, felicitar a Sopesma, a Carmen, a todos quienes trabajan en Sopesma también por generar este espacio que es muy activo, convocando a distintas temáticas de alto interés y aprovechar esta tecnología, lo que es hoy día una videoconferencia, nos ofrece una oportunidad que a mí me interesa aprender y ensayar con todos los que están acá. Si pueden, en 2, 3 palabras, dejarnos un mensaje en el chat sobre cuáles serían los tópicos que les gustaría trabajar en futuras sesiones. Nos va a dar una muy buena retroalimentación de cuáles son las materias de interés y sobre eso seguir construyendo hacia adelante futuras sesiones como esta. Muchas gracias nuevamente y agradecemos los comentarios que nos puedan ir dejando en el chat de las temáticas que más les interese tratar. De igual manera, Cristian, yo quiero agradecer a Sopesma, a Carmen, por este gran esfuerzo que hace de juntarnos, ¿no? En verdad que es maravilloso lo que hace Carmen, porque en verdad que todos estamos ocupados hoy, ¿no? Y en verdad que el tiempo nos falta, pero sin embargo, dentro de ese corto tiempo nos damos espacio para compartir lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, no sé, pero yo creo que agradecerles también a ustedes, ¿no? Por compartir todo lo que saben, porque aquí en verdad que venimos a dejar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, y estoy seguro que habrán otras reuniones más, otras sesiones más, que Carmen va a tomar ya, creo que ya viene trabajando en eso, y estoy seguro, también todos vamos a poder seguir aportando, dando ideas, de repente, qué sé yo, recomendando otras personas que puedan dar algunos diferentes enfoques sobre este tema tan vigente que
hoy en día nos tiene ocupados, diría, y no solamente ocupados, sino nos tiene amenazados, porque, por ejemplo, en Perú siguen habiendo muertos, y estoy seguro que en Chile igual siguen habiendo muertos. Yo creo que nos falta, como sociedad, nos falta integrarnos más, yo diría, nos falta integrarnos más, porque a veces cerramos nuestro círculo pensando de que sabemos todo, y no es así, no es así. Yo creo que aquí tenemos que dar espacio a muchas personas, tenemos que ampliar nuestra capacidad de escucha, lo que ha hecho Cristian, ¿no? Si pueden dejarnos en el chat qué más podemos hacer aquí, qué más podemos compartir, qué más podemos hacer esfuerzos no sé, si no sabemos, consultaremos a alguien. Yo creo que en verdad que tenemos un bonito espacio, Carmen, aquí, que hay que seguir cultivando, hay que seguir haciendo ese gran esfuerzo. No, yo no sé cómo haces para mantener esto, pero en verdad que es maravilloso y es muy, muy congratulante, yo diría, apoyarte y seguir en este trabajo, ¿no? Que nos congregas, ¿no? De compartir y dar información. Muchas gracias, Carmen. No sé si, yo creo que ya estamos cerrando, ¿no? Yo creo que estamos cerrando, pero no sé si, Carmen, por favor, ya para que cierres, te lo dejo y con eso ya me despido. Gracias a los tres, a Alex, a Oliverio y a Cristian y a todos los que han participado aquí. Hemos estado en una bonita sesión, interesante tema. Hemos querido también dar respuestas a las diversas consultas que nosotros recibimos. Agradecerles a todos ustedes su tiempo, que es importante, y esperemos que juntos vayamos sumando en tratar de gestionar una buena cultura de prevención en nuestros países que tanto lo necesitamos, ¿no? Y solo ese punto de reflexión se logra cuando nosotros adquirimos conocimiento, y ese conocimiento lo aplicamos y lo ponemos en práctica. Quiero invitar a un siguiente curso que nosotros vamos a estar desarrollando de forma virtual, con INSI, que es el Instituto de Cultura de Seguridad Industrial de Francia, que lo van a venir desarrollando para el 17 de julio, para la siguiente semana. Es en modalidad online, es una excelente metodología que juntamente con INSI se está desarrollando por primera vez en Perú. Así que los que están interesados pueden solicitar información. Yo creo que va a ser un buen punto de inicio para poder aprender estas nuevas prácticas que se deben de incorporar en nuestras organizaciones. Así que bueno, las decisiones las tienen ustedes. Yo encantada de compartir este tiempo importante con ustedes, y bueno, los demás temas que aquí han escrito lo vamos a estar viendo. Muchas gracias a todos ustedes y mucha unión, que es lo que necesitamos, mucho amor necesitamos, reforzar nuestro sistema inmune, y eso se da cuando estamos con energía positivamente positiva. De todo esto negativo que nos pasa hay que sacarle el lado positivo. Yo creo que ese es el mensaje más importante, porque necesitamos como seres humanos tener esa calidez de un abrazo, de una risa, de buenas palabras, ¿no? Que eso hace reforzarnos por dentro y manifestarlo externamente. Muy contenta y agradecida por todos ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias.